Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Maya y quiero darles una cálida bienvenida en nombre de Ajimed y Philips al tercer encuentro de nuestro primer ciclo de charlas en ecocardiografía. Antes de presentar a nuestro orador de hoy, me gustaría recordarles un detalle acerca de la dinámica de la reunión. Podrán hacer preguntas en cualquier momento de la charla haciendo clic en el icono que dice Q y A o preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Les pedimos que por favor no utilicen el chat, dado que ese espacio es el que está asignado para las preguntas. Y recuerden que este ciclo de charlas seguirá todos los viernes en este horario hasta el 19 de junio, y es importante que se registren en cada una de las charlas para poder participar. La web es www.ajimed.com.ar/charlas-ultrasonido. En esta oportunidad nos acompañará el doctor Ricardo Ronderos, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imágenes del ICBA, director del Instituto de Cardiología La Plata, director de la Maestría en Imágenes de Cardiología de la Universidad de La Plata, expresidente y miembro emérito de la Federación Argentina de Cardiología y fellow de la ACC y de la ACE. Ricardo, quiero agradecerte en nombre de Ajimed y Philips por acompañarnos y te cedo la palabra y te agradezco mucho por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo, por la invitación y por la presentación. Para mí es un gusto compartir con ustedes este tema y ustedes dirán por qué yo elegí este tema para hablar. Y básicamente porque en los últimos 4 o 5 años ha sido un tema que me ha ocupado y ha ocupado a mi grupo de trabajo, porque fuimos viendo de manera progresiva que lo que aparentemente era la solución a un problema de manejo de pacientes con valvulopatía en el reemplazo valvular, que era cambiar las prótesis mecánicas que requerían anticoagulación por las prótesis biológicas, no resultó como parecía en un principio cuando uno empezaba a observar el seguimiento de estos pacientes, sino que empezaban a aparecer otros problemas que parecían ser aún más serios que los que implicaba tener pacientes anticoagulados. No sé por qué razón no se mueve la presentación. Denme un segundo, por favor, que voy a dejar de compartir la pantalla para solucionarlo y vuelvo con ustedes. Bueno, espero que ahora lo estén viendo. Parece que esto se mueve. Yo no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. Y en realidad, como les decía, el problema del uso de las prótesis mecánicas que se había consagrado en la cirugía de reemplazo valvular tenía la contra de la necesidad permanente de anticoagulación, con la consiguiente posibilidad de la morbilidad mediada por la hemorragia o la embolia. Por eso la aparición de las prótesis biológicas pareció ser una forma de disminución de esta morbilidad. Pero por el otro lado, el talón de Aquiles de las prótesis biológicas, cuando se las compara con las prótesis mecánicas, es su durabilidad. Sin embargo, a pesar de esos problemas, si uno analiza la literatura, y esto es de 2017, publicado en una revista prestigiosa como New England Journal of Medicine, donde se observa lo que sucedió sobre 10.000 reemplazos valvulares en California, en los Estados Unidos, entre el año 96 y el año 2014, es evidente que de manera progresiva del 96 al 2014 el número de prótesis mecánicas implantadas ha ido disminuyendo y ha ido aumentando significativamente, por el contrario, la cantidad de prótesis biológicas colocadas tanto en posición mitral como en posición aórtica. Yo me voy a focalizar en la charla en las de posición aórtica, y este es uno de los trabajos que se citan en las guías para fundamentar por qué las prótesis biológicas no deberían ser usadas en menores de 55 años. Fíjense que a partir de los 7 años del implante, en la flecha roja del cuadro de arriba, se ve claramente que empiezan a separarse las curvas entre biológicas y mecánicas comparadas, con mayor mortalidad en las prótesis biológicas. Sin embargo, cuando se compararon los pacientes encima de 55 y hasta 65 años, recién empezaba a aparecer esa diferencia de mortalidad aproximadamente a los 14 años del implante. Por esta razón es que la tendencia a colocar prótesis biológicas se hizo cada vez más potente y más fuerte. En el ICBA en particular, este es un trabajo del doctor Juan Espinosa, sobre 900 pacientes en los últimos 10 años con reemplazo valvular aórtico, tanto con prótesis mecánica como biológica, se comparó un endpoint combinado de muerte,
reoperación y sangrado o trombosis, y las prótesis biológicas en verde parecieron no ser inferiores o inclusive ser ligeramente superiores a las prótesis mecánicas frente a ese endpoint combinado. Yo les pido que tengan presente dentro de este endpoint combinado el concepto de necesidad de reoperación, por lo que vamos a ver después. Las prótesis biológicas, por definición, son prótesis mucho más artesanales que las mecánicas y su armado, tanto en las que tienen soporte o en las stainless, que son las que no tienen soporte, tienen un perfil hemodinámico más pobre que el de las prótesis mecánicas, de manera que si nosotros observamos las prótesis aórticas con un número entre 19 y 25, vamos a ver que hay una media de orificio efectivo de flujo y una media de gradientes medio y máximo que tiene un desvío estándar bastante amplio, es decir, no todas las prótesis son iguales. Esto también sucede con las mecánicas, pero el desvío estándar es menor porque la elaboración de las prótesis mecánicas está más estandarizada. En el cuadro en rojo, en la parte superior derecha de la diapositiva, ustedes ven que las prótesis entre 19 y 25, cuando son biológicas, tienen un área, si tomamos un desvío estándar por debajo y un desvío estándar por encima de la media, que va de 0,7, si ven bien, 0,7 a 1,5 centímetros cuadrados, mientras que para la misma medida las mecánicas van de 1,3 a 2,3. Y estos datos son datos publicados por la Sociedad Americana de ECO en el 2009 en las recomendaciones de cómo evaluar las prótesis con ecocardiografía. Sin embargo, hay otros datos en la literatura, como estos que corresponden a Pivarotti y Dumesnil, que son también recogidos de datos de la ecocardiografía y de los fabricantes de las prótesis, donde las 19 a 23 muestran un número medio de área efectiva de flujo de 1,3 para una 21, como máximo 1,5 para una 23, y hasta 1,1 para una 19. Estos son valores medios, y cuando vamos a las stainless, que supuestamente tienen mejor perfil, ninguna entre 23 y 19 pasa de 1,5 centímetros cuadrados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en realidad una prótesis debe ser relacionada con la superficie corporal del que la recibe. Si nosotros vemos este cuadro, que es el que utilizan los cirujanos para seleccionar la prótesis adecuada que van a colocar en el paciente a quien miden el anillo, tienen que relacionar en ordenadas el orificio valvular efectivo de la prótesis y el tamaño que están utilizando con la superficie corporal. Y como verán, cuanto mayor es la superficie corporal en abscisas, mayor tiene que ser el tamaño del orificio valvular efectivo para evitar que se produzca el temido mismatch paciente-prótesis. El mismatch paciente-prótesis no es más que la relación inadecuada entre el tamaño de la prótesis y el tamaño corporal del paciente. Cuando el mismatch está por encima de 0,85 centímetros cuadrados por metro cuadrado, se considera insignificante o ausente. Cuando está por debajo de 0,65 centímetros cuadrados por metro cuadrado, se considera severo. Y esto es lógico, porque nosotros, por definición, decimos que una válvula aórtica tiene una estenosis severa cuando el área de flujo es menor a 0,65 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Y en medio de 0,65 a 0,85 se lo considera un mismatch moderado. Por lo tanto, si vamos a usar bioprótesis, lo primero que tenemos que precisar es cuál es la prevalencia de mismatch paciente-prótesis de grado severo y moderado y qué relación tiene esto con futuras disfunciones o degeneraciones de la prótesis y si esto impacta en la mortalidad. Por otra parte, tenemos que saber si la prevalencia de trombosis y panos en estados subclínicos se relaciona con el mismatch y qué impacto tiene esto en las futuras disfunciones. Vamos a concentrarnos en esta primera parte de la charla en estos dos puntos y miremos este trabajo del año 2018 en Annals of Thoracic Surgery, donde se analizan 60.000 pacientes de la base de datos de las sociedades de cirujanos torácicos de los Estados Unidos, donde se ve claramente que entre el 2004 y el 2014 había un descenso de la cantidad de mismatch moderado en gris en el gráfico, pero aún en el 2014 este mismatch, a pesar de que descendía, estaba en un 50% de los pacientes implantados. ¿Por qué fue disminuyendo el mismatch? Bueno, básicamente porque desde el 2004 al 2014 se incrementó el uso de una prótesis con mejor perfil hemodinámico, que es la denominada Perimount Magna. Esta prótesis realmente es algo mejor que las otras clásicas que utilizamos normalmente, pero todavía, a pesar de su uso, el mismatch moderado sigue siendo el 50%.
¿Cuál era el tamaño de las prótesis implantadas en esa base de datos? La gran mayoría que tenían mismatch severo en azul y moderado en celeste estaban entre 19 y 23. ¿Y cuál es nuestra realidad? Sobre esas 900 prótesis del ICVA, fíjense que la mayoría fueron 19 a 23 y las que están en azul fueron las que tuvieron mismatch moderado, es decir, sobre todo las 21 y las 23. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en ese mismo análisis de las 60.000 prótesis, cuando se toma la curva actuarial del tiempo de sobrevida, fíjense que en datos no ajustados o en datos ajustados por otras variables, a partir del tercer año, las que tienen mismatch severo se separan del resto. Y ni qué decir cuando hablamos de necesidad de reoperación, tanto en datos no ajustados como ajustados, a partir de los 3 años, los mismatch severos significativamente requieren más reoperación y a partir de los 5 años también empiezan a hacerlo los moderados. De manera que tener un mismatch pareciera no ser una cosa gratuita. Estos son datos de China, 900 pacientes, parecida a la población del ICVA, casi 650 mecánicas y 200 biológicas. Observen que los chinos son más pequeños que nosotros, tienen una superficie corporal promedio de 1.6 y a pesar de eso, la presencia de mismatch estuvo en el 15% de la población total, incluyendo los que tenían prótesis mecánicas. ¿Cuáles fueron las cosas que predijeron que un paciente iba a tener mismatch? Bueno, que fueran mujeres y que tuvieran una superficie corporal más alta y en estenosis aórtica que tuvieran una bioprótesis. Esto era gratis para esta cohorte china y básicamente no lo era porque la mortalidad de los que tenían mismatch era 4 veces mayor, 2% contra 0.5% en un seguimiento de corto plazo, y como predictor de mortalidad a los 30 días, el mismatch era tan importante o más que la fracción de eyección disminuida en el preoperatorio. En este metaanálisis publicado en el año 2014 en el European Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery, se ve que si se comparan estudios donde hay mismatch versus no mismatch, la posibilidad o riesgo relativo de tener muerte es significativamente mayor, y esto es más significativo todavía con más cantidad de estudios cuando se compara el mismatch severo sobre la ausencia de mismatch. ¿Qué nos sucede a nosotros? Estos son datos del ICVA que presentamos hace 2 años en el Congreso Europeo. En 17 años, 900 prótesis, tanto mecánicas como biológicas, y aquí para nosotros la presencia de mismatch moderado o severo fue del 20,6%. Muy parecido a lo que le pasaba a los chinos, teniendo en cuenta que nosotros somos más grandes de superficie corporal. La superficie corporal media de nuestro grupo, o mediana, fue de 1.84 metros cuadrados. La prevalencia de mismatch severo fue el 40%, y como les decía, el tamaño protésico fue en su mayoría, en los que tenían mismatch, entre 19 y 23. El seguimiento de esta población fue de una mediana de 37 meses, y lo que vimos fue que los que tenían mismatch severo en rojo tenían muy significativamente mayor disfunción y degeneración que los que no tenían mismatch en amarillo, y lo mismo, aunque en el borde de la significación estadística, en cuanto a la presencia de panus. No fue significativo, en cambio, para la presencia de trombosis, probablemente porque la población no era lo suficientemente grande. Pero este mismatch para nosotros fue un predictor de disfunción protésica con un odds ratio de 18. Es decir, el que tiene mismatch severo tiene 18 veces más probabilidades de tener cualquier disfunción a los 3 años de colocada la prótesis. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo sabemos que esto está sucediendo? Bueno, la Sociedad Americana de ECO en el 2009 presentó estas recomendaciones, donde hace hincapié en medir la velocidad pico a través de la prótesis, sea mecánica o sea biológica, y cuando tenemos una velocidad pico mayor de 3 metros, es que algo puede no estar andando bien. En ese caso lo que tenemos que ver es el índice Doppler, es decir, la relación entre la velocidad en el tracto de salida y en la velocidad a través de la prótesis, que cuando es mayor de 0,30 probablemente no nos oriente hacia un mismatch o una obstrucción, pero cuando está por debajo de 0,25 o entre 0,25 y 0,29 es muy importante pensar que puede estar sucediendo. Cuando lo que sucede es que el flujo tiene un tiempo al pico mayor de 100 milisegundos, casi seguro que habrá o no mismatch, pero hay una estenosis en esa prótesis. En cambio, cuando el tiempo al pico es menor de 100 milisegundos, es fundamental medir el orificio efectivo de flujo. ¿Por qué? Porque tenemos que compararlo con lo que el fabricante o la literatura dice que debería tener esa prótesis
colocada en nuestro paciente de acuerdo a su tamaño y su modelo, y midiendo ese orificio efectivo podemos claramente descubrir si tiene un mismatch o en todo caso que haya un estado de hiperflujo que esté exagerando la velocidad y los gradientes sin que haya mismatch ni obstrucción. La pregunta que surge acá ¿es confiable medir el área efectiva de flujo? Si es hasta discutible medir el área de una estenosis aórtica por ecuación de continuidad, y yo les diría que sí, que es muy confiable, porque cuando se coloca una prótesis el tracto de salida se transforma en circular. Uno mide por debajo del anillo protésico, que es un anillo implantado de forma circular. Para demostrar esto, nosotros hicimos una comparación entre dos operadores, un operador que iba ciegamente a revisar 226 pacientes que tenían una prótesis biológica colocada en posición aórtica, y por otro lado, 7 a 10 operadores que habían estudiado esas prótesis durante estudios de rutina. El operador 1 y el operador 2 compararon sus resultados y la correlación fue casi de 0.98, como se ve en el gráfico que está arriba y a la izquierda, con una relación, y estas son las curvas de Blan-Allman, de muy, muy buena correlación entre ambas cosas. Esto, que es la tesis de maestría del doctor Franklin Cuevas, que yo dirigí, nos llevó a una sorpresa cuando comparamos las medidas tanto que se habían realizado durante el seguimiento clínico como durante el estudio de la tesis, y nos encontramos que comparándolo con lo que decían los fabricantes, había una gran dispersión a pesar de que la correlación seguía siendo regularmente buena, 0.57. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, bueno, estamos comparando con la media que utilizan los cirujanos, vamos a ajustar los que están de más o los que están de menos, bajando, subiendo un desvío estándar. ¿Y qué creen lo que ocurrió? La correlación subió a 0.94. Esto quiere decir que no es que la midamos mal con los métodos que contamos con ultrasonido, sino que también debemos pensar que hay un problema en ese valor medio que no es aplicable a cada una de las prótesis. ¿Cómo sabemos entonces qué le pasó a nuestro paciente? Bueno, tenemos que estudiarlo sin duda dentro de los primeros 60 días del implante y tomar esos valores como los valores reales para el seguimiento posterior. Vamos a ver qué pasa con esto en la vida real. Un paciente de 70 años con estenosis aórtica severa, una insuficiencia moderada que tenía disnea en clase funcional 2, con fracción de eyección del VI conservada. Se le hace un reemplazo valvular aórtico aislado y se le coloca una bioprótesis St. Jude moderna, número 23, con una superficie corporal, este señor, de 2.2 metros cuadrados. Esta es la prótesis que se le colocó, y lo que esperábamos de esta prótesis es que tuviera un gradiente máximo aceptable, 16 más menos 9, un medio de 8 más menos 4, pero el orificio efectivo de flujo, de acuerdo a los datos del fabricante, debería tener una relación con la superficie corporal, es decir, un índice de área entre 0,45 a 1 centímetro cuadrado por metro cuadrado. Esto quiere decir que era un poco una lotería. ¿Qué le iba a tocar a este señor? ¿Tener un mismatch severo o no tener mismatch? No lo podíamos saber porque las probabilidades eran las mismas antes del implante. Se le coloca, no se le hace un estudio de los 60 días, se va al 5.º día del posoperatorio y 2 años después vuelve un control con capacidad funcional normal, asintomático. ¿Se acuerdan que debíamos esperar un orificio efectivo de flujo entre 0,45 y 1, con un gradiente máximo de 16 más menos 9? Y lo que encontramos cuando llega es que tiene una velocidad de más de 3 metros, un índice Doppler de 0,17, un orificio efectivo de flujo de 0,50, lo que significa un índice del orificio de flujo de 0,25 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Quiere decir que si tuvo un mismatch antes, ya no tiene solo mismatch, ya tiene obstrucción protésica. Claro, pero estaba asintomático. ¿Y qué dicen las guías? Que lo dejemos como está. El señor se fue y 3 años más tarde volvió con este ventrículo que viene aquí a la izquierda, con clara disfunción, con hipertrofia importante todavía, y con una velocidad pico de 5 metros con 30, con un gradiente pico de 113 milímetros de mercurio. Hacemos un transesofágico, que era nuestra manera habitual de estudiar esto, y nos encontramos que en este corte de aproximadamente 60 grados, se ve en el eje corto de la válvula aórtica que en el anillo, en la parte interior, hay algo que llama la atención. Ven que hay una sombra que cuando la llevamos al 3D se hace más evidente todavía, porque el círculo interior no es un círculo, sino que es una elipse. Esto habla de que algo está pasando ahí abajo, y lo que hicimos entonces fue indicarlo en la tomografía. La tomografía tiene la gran ventaja de cuando se utiliza gatillada y con contraste nos permite hacer cortes de manera
perpendicular al eje de la prótesis, al eje de la aorta y paralelos a la prótesis, vamos cortando de abajo hacia arriba, y es las flechas rojas lo que van marcando es la presencia de eso que se veía en la ecografía transesofágica, que tenía una densidad mediana de 200 unidades Hanfield. Esto para nosotros, ya vamos a ver después, significa una fibrosis o panus. Por lo tanto, este paciente fue a cirugía y lo que encontramos en la vista desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo fue un tremendo panus que la vista de la aorta complementa con alguna pequeña y discreta degeneración, lo cual explicaba que la obstrucción era subvalvular porque había un panus y no solamente por degeneración de las valvas. Quiere decir que ya sabemos acá que el mismatch severo sobre todo y también el moderado tiene un impacto negativo en la mortalidad o en la sobrevida a corto y mediano plazo. Pero además hay datos, y estos son datos de Pivarotti y Dumesnil, que hablan de que no regresa la hipertrofia, de que disminuye la reserva coronaria, que no mejora la clase funcional, que es peor la capacidad de ejercicio, que aumentan los incidentes y los eventos cardíacos, por lo cual nosotros revisamos todo esto. Esto es un trabajo que ahora está por suerte en revisión en JACC, todavía no tenemos la respuesta, y analizamos en negro denso los pacientes con mismatch severo, en línea rayada los pacientes con mismatch moderado y en línea punteada los pacientes sin mismatch, respecto a cómo evolucionaba el orificio efectivo de flujo en el estudio antes de los 60 días, en el estudio dentro de los primeros 3 años y luego de los 3 años. Y fíjense que los que tenían mismatch severo siempre estuvieron con un orificio reducido, mientras que los que no tenían mismatch apenas lo reducían en el tiempo, mientras que los que tenían mismatch moderado, a partir de los 3 años ya se parecían a los que tenían mismatch severo, porque reducían el orificio de flujo, es decir, tenían un margen menor para mantener un orificio de flujo adecuado. Y eso se acompañaba con un crecimiento del gradiente medio, como ven en el segundo gráfico, donde a los 3 años ya se equiparaban a los que tenían mismatch severo. Lo que es muy interesante es que la fracción de eyección no cambiaba, es decir, eran asintomáticos, pero la masa miocárdica sí. Los que tenían ausencia de mismatch recuperaban una masa normal a los 3 años, mientras que los que tenían mismatch severo no la recuperaban nunca. Y siempre la mantenían como severa, a expensas, y en el último gráfico se ve muy bien, de un mantenimiento del espesor septal que disminuía en los que tenían ausencia de mismatch. Esto, cuando mirábamos qué valor predictivo tenía respecto a la presencia de degeneración, realmente era impactante. Si tomábamos el valor predicho que había tomado el cirujano, que tuviera mismatch moderado o severo tenía un riesgo relativo de 3 veces de tener degeneración. Si tomábamos el estudio a los 60 días y nos decía que había mismatch de cualquier tipo, se iba a 9.5 el riesgo relativo, es decir, 10 veces más, y si el mismatch es severo, a 16 veces más. Quiere decir que no cabe duda que no solamente influye en la mortalidad y en la no recuperación de los parámetros hemodinámicos y anatómicos adecuados después del reemplazo, sino que también es impactante cómo lo que medimos con el eco tiene mayor valor que el mismatch que se predice con el implante protésico. Bueno, acá vamos a hacer un stop y yo le voy a pedir a Gisela que les muestre estas 4 preguntas para que ustedes elijan cuál es una sola opción, la verdad. Las prótesis biológicas tienen un perfil hemodinámico peor que las mecánicas, en tamaños menores a 25 tienen más posibilidades de mismatch en posición aórtica, el mismatch moderado o severo tiene consecuencias en la durabilidad, necesidad de reoperación y mortalidad a corto y mediano plazo, o todas son correctas. Bueno, por favor, elijan uno. Qué bueno, el 76% cree que todas son correctas, hay un 22% que se inclinó por la última de las 3 primeras, es decir, que el mismatch moderado a severo tiene consecuencias de durabilidad, necesidad de reoperación y mortalidad, pero no todos estuvieron de acuerdo que estas 2 últimas cosas eran importantes y eligieron la primera y la segunda, aunque fue realmente una minoría. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a continuar entonces mirando algunos otros aspectos para seguir en este tema de las prótesis que, como vemos, no nos solucionan todo, sino nos traen algunos problemas. Hay también nuevos datos que nos hablan de que las prótesis percutáneas, pero también las prótesis quirúrgicas, sobre todo las que se usaron en el estudio Savory y de Resolve, donde Martin Lyon comparaba implantes percutáneos con quirúrgicos, tenían problemas de trombosis. Vamos a ver qué pasó en este estudio y vamos a dedicarnos a estos 106 pacientes del estudio
que mostraban una reducción de las valvas en los estudios con tomografía del seguimiento pautado en este ensayo clínico. De esos 106 pacientes que tenían disminución de la movilidad, había 68 que no tomaron anticoagulantes después que se los detectó y 31 que sí fueron anticoagulados. ¿Con qué los anticoagularon? La mayoría con warfarina, pero también hubo pacientes anticoagulados con NOAC. Y fíjense lo que sucedió en el seguimiento. Los que tenían anticoagulación, todos, excepto 2, estuvieron sin mejorar la movilidad de las valvas, mientras que los que recibieron anticoagulación, todos, es decir, los 36, mejoraron la movilidad de las valvas. Quiere decir que ese diagnóstico tomográfico de trombosis que se hizo precozmente en este ensayo clínico en prótesis biológicas en posición aórtica, parecía mejorar cuando se los anticoagulaba, dándole la certeza de que esa trombosis era aguda y existía. Vamos a poner algo de la vida real. Este es un paciente de 67 años con una St. Jude 23, asintomático, con una superficie corporal de 2,15 m. Un año después del reemplazo valvular aórtico viene a control y tiene una velocidad de 4,4 metros por segundo, con un gradiente medio de 44, el índice Doppler es de 0,23 y el tiempo al pico 120 milisegundos. Bueno, caramba, esto no está bien. Le pedimos una tomografía, que es lo que hacemos ahora regularmente, y lo que vemos es esto. Yo ya no les tengo que señalar mucho, ustedes ya lo saben. Esto tenía una densidad de 40 a 60 unidades Hanfield, no 200 como el paciente anterior. Entonces lo anticoagulamos y después de 3 meses de anticoagulación lo volvimos a estudiar. Y nos encontramos que la velocidad había bajado a menos de 3 metros y el gradiente medio a 18. El tiempo al pico era menor a 100 milisegundos. Dijimos, albricias, lo curamos. Lo devolvemos a su médico de cabecera y el médico de cabecera, ¿qué hizo? Bueno, le quitó la anticoagulación y volvió a los 6 meses. 3 meses sin anticoagulación con una velocidad de casi 4 metros y un gradiente de 30 y pico de milímetros de mercurio. Recuerden bien este ejemplo porque esto no es algo nuevo. Esto está en la literatura. Esto es del año 2012, donde habla claramente que la incidencia de trombosis temprana en prótesis porcinas que requieren reoperación no es insignificante y que los mecanismos son desconocidos, que el reconocimiento precoz y la reoperación mejoran el pronóstico. Esto tiene 8 años. ¿Qué dicen las guías respecto a esto? Estas son las guías europeas del 2017, donde hablando de terapia antitrombótica, dice que la anticoagulación oral está recomendada siempre en pacientes que tienen válvulas implantadas transcatétero-quirúrgicas si hay otra indicación de anticoagulación. Ahí nadie duda. Esto es una indicación de nivel 1. Ahora, nivel 2A dice que habría que dar bajas dosis de aspirina durante los primeros 3 meses. Y con indicación de nivel 2B, habla de una anticoagulación oral durante los primeros 3 meses después del implante. ¿Qué dice de un paciente que tiene una trombosis demostrada? Bueno, que hay que anticoagularlos utilizando antagonista de vitamina K. Ahora, no dice nada de hasta cuándo. ¿Qué pasa con las guías americanas? Las guías americanas dicen también que un paciente con indicación 2A debería utilizar aspirina durante los primeros meses y se podría utilizar anticoagulación con antagonistas de la vitamina K con un RIN de 2,5 en 3 a 6 meses si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado. Y después, ¿hasta cuándo? Porque si hay algo que nos indique que hay una trombosis, hay que anticoagularlo, pero no nos dice hasta cuándo. Y nosotros vimos claramente recién que le podemos creer a la tomografía. Este fue un trabajo que a mí me impactó mucho, que está en el Circulation Cardiovascular Imaging de 2015, no es un trabajo muy grande, son aproximadamente 100 y algo de pacientes, pero ellos muestran cómo haciendo un corte en unidad de Hanfield mayor o menor de 145, podemos distinguir trombos de panos, con una sensibilidad muy buena, de 89%, aunque la especificidad es discutible. Nosotros en el ICVA, ya desde hace 4 años, decidimos que todo aquel que tenía menos de 70 unidades Hanfield era casi seguramente un trombo, como se ve en esta primera imagen de la izquierda. Los que tenían entre 70 y 140, fíjense que hay una mezcla entre las dos. Pensábamos que era una combinación de trombo y fibrosis por encima de 140, es decir, mucho más blanco, era panus, y los que tenían este tipo de imágenes directamente tenían degeneración y calcio. ¿Qué vimos cuando analizamos prospectivamente los primeros 55 pacientes? Esto también está en desarrollo, por eso no está publicado todavía. Y fíjense que los que tenían diagnóstico de trombo tenían una mediana de implante
desde el implante al estudio de 259 días, es decir, menos de un año. En el otro extremo, los que tenían Panus, como el primer caso que les mostré, tenían una mediana de 1869 días, es decir, aproximadamente 5 años, mientras que los que tenían combinación de las dos cosas estaban en el medio, 3 años y medio. Esos 3 años y medio aparecen y aparecen. Bien, ¿cuál fue nuestra hipótesis entonces? Que si un paciente hace una trombosis y esa trombosis no se anticoagula porque es subclínica, porque no la detectamos, esa trombosis se organiza y luego evoluciona a un Panus. Si en cambio la podemos detectar porque detectamos aumento de las velocidades, porque hacemos una tomografía y usamos anticoagulantes y mantenemos el anticoagulante, probablemente resolvemos el problema. En cambio, si lo anticoagulamos y con la mejoría decimos ya está resuelto porque ya pasó el principio que era mayor riesgo y le sacamos el anticoagulante, es probable que vuelva a ser una retrombosis, como el ejemplo que les mostré, y que esto evolucione a un Panus. Esto nosotros lo planteamos en el American College hace 3 años, y hace 2 aparece este trabajo muy bonito de Doris en el Heart, en mayo del 2018, no hablando de prótesis quirúrgicas, sino de prótesis percutáneas. Sobre la trombosis de las valvas, habla de la posible necesidad de anticoagulación y de que haya un link entre la trombosis y la degeneración de las prótesis con futura calcificación, que lleve a la degeneración del TAVI. Y es por eso que este algoritmo que nosotros propusimos hace 2 o 3 años, hoy es un tema de discusión, porque deberíamos esperar cuánto para hacer un eco cuando el paciente es implantado. Bueno, deberíamos hacerlo en los primeros 60 días, no los primeros 7, 8 días, 10, porque el paciente está inestable, pero luego de hacer ese análisis y saber si el paciente tiene o no tiene mismatch y cuál es la hemodinamia de la prótesis implantada, preguntarnos si ese paciente está en alto riesgo o no para tener complicaciones de la bioprótesis. ¿Cuáles son los predictores de alto riesgo? Que la válvula nativa hubiera estado muy calcificada, que no haya recibido terapia antitrombótica, bueno, por supuesto que tenga trombofilia, que tenga un bajo volumen minuto, porque eso disminuye la velocidad y aumenta la posibilidad de trombosis, y fundamentalmente que tenga o no tenga mismatch. Si tiene una o más de estas características de alto riesgo de complicación, deberíamos, luego del primer eco, seguirlos con ecos durante el primer año cada 3 a 6 meses y luego anualmente. Si vemos que hay algunos de los signos que hablamos, aumento de la velocidad, caída del orificio efectivo de flujo, aparición de datos, indicar un transesofágico o una tomografía. Nosotros hoy elegimos la tomografía antes que el transesofágico. Si no hay evidencia de trombosis, vigilarlo y ver qué sucede en el tiempo siguiente, y si hay evidencia de trombosis, proceder a la anticoagulación y si mejora, mantenerla. Bien. Entonces tenemos varios desafíos que resolver. El mismatch debe ser considerado al seleccionar la prótesis basada en el perfil hemodinámico, sobre todo si el paciente va a tener una prótesis 25 o menor. Yo creo que si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado y tiene una prótesis, tiene una superficie corporal grande y el anillo es 23 o menos, le colocaría una mecánica, salvo que sea una persona muy, muy mayor. Sabemos que el mismatch severo está significativamente relacionado con la presencia de disfunción y degeneración, y esto sucede tan temprano como a los 3 años posimplante. La presencia de mismatch es fácilmente detectable calculando el orificio efectivo de flujo con eco. Siempre deberíamos calcular el orificio efectivo de flujo en toda prótesis mecánica o biológica. La trombosis subclínica es altamente prevalente en las bioprótesis y solo puede ser detectada si hacemos controles periódicos con ecocardiografía. La disminución del orificio efectivo, el aumento de los gradientes, es lo que nos tiene que mover, si no es solo un mismatch, a usar una tomografía. La trombosis protésica, cuando la detectamos y la tomografía la define, debemos anticoagularla y sostenerla luego del diagnóstico. Y tener en cuenta que la edad, la superficie corporal y el tamaño del anillo debe ser elemento a discusión en el momento del implante, así como la necesidad de anticoagulación, porque esto todavía es un desafío con las prótesis biológicas que hoy tenemos para usar. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué dicen las guías respecto a cómo seguir a un paciente con una prótesis. Estas son las guías del American College y American Heart del 2014. Y fíjense que como indicación clase 1, hablan de que el transtorácico está recomendado en pacientes con prótesis valvulares cardíacas cuando el paciente tiene cambios en los síntomas clínicos o hay sugestión de disfunción valvular. La pregunta es, bueno, si no tiene síntomas, entonces nunca. Y como 2A, hacer un eco anual después de los 10 años del implante.
Quiere decir que si seguimos estas guías nunca vamos a encontrar las trombosis precoces y vamos a encontrar los panus tardíos. Por lo tanto, las guías no están adecuadas todavía a lo que deberíamos hacer. Y acá hay un punto para analizar. Cuando veíamos que defendíamos las prótesis biológicas por su durabilidad, hablábamos de necesidad de reoperación. Y la pregunta es, ¿quién decide la necesidad de reoperación cuando se hace un análisis de una cohorte muy grande de pacientes a través de la cirugía? Y básicamente lo decide la combinación de la opinión del clínico y del cirujano. Estas son las guías americanas y las guías europeas, arriba las europeas. ¿Qué dicen las europeas de necesidad de reoperación? Bueno, indicación clase 1, recomendada en pacientes sintomáticos con significativo incremento del gradiente transprotésico o severa regurgitación. Debería operarse cualquiera de los pacientes que les mostré antes, y el primero que les mostré a los 2 años ya debería haber sido operado. ¿Y qué dicen las americanas? Abajo, que el reemplazo valvular debe ser repetido cuando el paciente está severamente sintomático con estenosis de la prótesis. Miren ustedes lo que nos pasó en el ICVA. Sobre 319 pacientes, que seleccionamos aquellos que pudimos hacer el eco a las 6 semanas o 2 meses después del implante, que quedaron 223, y solo a 3 años de seguimiento, hubo 11 pacientes que volvieron al ICVA con insuficiencia cardíaca congestiva una y más veces y se internaron. De estos 11 pacientes, 8 tenían mismatch severo. Y lo que es muy interesante, los que no tenían mismatch y tenían insuficiencia cardíaca, ninguno se reoperó. Pero los que deberían haberse reoperados, todos solamente se reoperó casi el 45%. Quiere decir que la necesidad de reoperación es un tema aleatorio, donde influyen muchas cosas, la edad, el estado general, la situación de recirugía, etcétera, etcétera, y no deberíamos tomarlo como un criterio duro. Bueno, hacemos otra pausa para que pensemos entre todos. Vamos a hacer estas preguntas ahora. Primera, las prótesis biológicas en posición aórtica con mismatch tienen más probabilidad de trombosis. La tomografía es una herramienta poderosa para la identificación de las obstrucciones protésicas. El diagnóstico de trombosis en prótesis biológicas o la combinación de trombo y fibrosis puede mejorar con la anticoagulación. No está claramente especificado en las guías de prácticas clínicas la necesidad de mantener la anticoagulación luego de la mejoría de los gradientes y el orificio efectivo en los pacientes anticoagulados con trombosis, agrego yo, o la última opción, la quinta, todas son correctas. Les damos tiempo para votar y espero que coincidamos. Uy, qué bueno, el 90% coincide conmigo al menos, que todas son correctas. Y es así, todas son correctas, porque claro que cada una de las que escribimos en las primeras 4 opciones son correctas, pero todas son correctas. Bueno, me alegra mucho que podamos estar enchufados y entusiasmados todos con el mismo sentido o concepto de pensamiento. Por lo tanto, voy a seguir con la última parte, que ya es más cortita. No desesperen que no voy a hablar toda la tarde. Nos quedaría, de las cosas que planteamos al principio, analizar si las bioprótesis percutáneas también tienen estos problemas. Bueno, nosotros sabemos que no tienen mismatch, porque salvo el valve-in-valve, es muy raro que una prótesis percutánea tenga mismatch, tiene un perfil hemodinámico mejor que las quirúrgicas, tanto las expandibles por balón que las autoexpandibles. Pero la incidencia de trombosis es una nueva complicación detectada, sobre todo en la primera etapa del TAVR y en varios de los modelos protésicos que todavía hoy usamos. Y la segunda cosa que deberíamos hablar, en general, tanto de las percutáneas como de las quirúrgicas, es si debemos anticoagular las bioprótesis, cuándo y cuánto tiempo. Quien llamó la atención sobre este tema de las trombosis, a mí al menos fue quien me comentó por primera vez esto, fue un amigo, el doctor Federico Asch, que era el jefe del Core Lab de análisis de tomografía del estudio Pórtico. El estudio Pórtico era el estudio de unas válvulas, las válvulas Pórtico, que tenían como protocolo un estudio a las primeras 3 semanas posimplante, a las 6 semanas, etc. Y lo que Federico y los investigadores del Pórtico, y luego también los de Resolve y Savory, como hablamos antes, en las quirúrgicas vieron, es que 40 de 187 pacientes tenían trombosis a las 3 semanas después del implante. Y esto es algo que también nos pasa en la vida real. Es una paciente nuestra en el ICVA que tenía una prótesis Lotus, ya no usamos más esta prótesis. Número 25, es un autoexpandible.
recolocable, es decir, rescatable, recolocable. Salió con clopidogrel y aspirina luego del TAVI, un tiempo al pico muy bueno, una velocidad pico de menos de 2 metros. Se va perfectamente bien y vuelve al año asintomático, solo un control, pero porque había tenido, y no le había dado demasiado importancia, siguiendo con clopidogrel y aspirina, un episodio de hemianopsia reversible. Miren el flujo color en el transtorácico y ya van a ver que algo llama la atención, que es la aceleración en el tracto de salida y el jet de color, que es prácticamente como si fuera un desfiladero. El tiempo al pico ya es más largo, el gradiente medio es de 26 y la velocidad pico es 3,40. Algo está pasando aquí. Bueno, dijimos que por protocolo hace 4 años que hacemos tomografía, le hicimos una tomografía y claramente se ve una semiluna que ocupa casi 3/4 partes de la circunferencia de la prótesis, que aquí se ve en el corte coronal, bien a lo largo del soporte de uno de los lados, que implicaba con una densidad de menos de 70 unidades de Hanfield la presencia de un trombo. Lo anticoagulamos y esa paciente mejoró. ¿Con qué? Con acenocumarol. Les muestro otro paciente, 85 años, la abuela de una de las residentes del ICBA en aquel momento, que tenía una estenosis aórtica severa, se le colocó una prótesis Evolut y a los pocos días del implante hizo una reacción adversa al clopidogrel con plaquetopenia, con lo cual hubo que sacarle el clopidogrel, quedó solo con aspirina. Y en el control, antes del alta, nos encontramos con esto. En el eje corto se ve directamente un flujo puntiforme por el centro. Realmente es un jet, que cuando lo vemos en el eje largo es más excéntrico que central, una velocidad pico que llega casi a los 5 metros en algunos latidos post-extrasistólicos, que está en 4 metros en los latidos sinusales, y cuando hacemos el transesofágico nos encontramos que tiene todo esto reduciendo el espacio por debajo de las valvas. Recuerden que esto es una prótesis supraanular. La anticoagulamos con acenocumarol y 2 meses después tiene una prótesis que tiene un flujo que a simple vista en el color se ve normal, con una reducción de la velocidad pico a 2,20 metros y el gradiente medio en 10, con un tiempo al pico de menos de 100 milisegundos. Lo que significa que quedó anticoagulada con acenocumarol a los 84 años. Bueno, terminamos entonces con estas preguntas como para decir, vamos a ver si nos pusimos todos de acuerdo en lo que estuvimos hablando en esta tarde. ¿Las podemos mostrar, Gisela? Yo las leo. Primera opción, las prótesis biológicas tienen aún dificultades en términos de durabilidad y seguridad de no requerir anticoagulación durante su evolución. En tamaños menores a 25 tienen más posibilidades de mismatch en posición aórtica con consecuencias hemodinámicas en casos severos. Las prótesis percutáneas con mejor perfil hemodinámico también tienen problemas de trombosis. La ecodoppler es una herramienta adecuada para valorar las prótesis con criterios diferentes a los expuestos por las actuales guías de práctica clínica. Deberíamos hacerlo con mucha más frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de tener complicaciones. Y la última opción, todas son correctas. Los dejamos votar. Uy, pero esto es magnífico, porque miren, en la primera votación el 75% coincidió conmigo en que todas eran correctas. En la segunda votación el 92% y en esta el 97%. A mí me deja muy feliz porque más allá de que yo pueda estar equivocado, todos estamos pensando en el mismo sentido y creo que eso me permite ir a las conclusiones que creo que están de más después de estas votaciones, y es que hay que llevarse a casa la idea de que la posibilidad de mismatch es muy alta en prótesis biológicas en los anillos aórticos menores de 23. Yo diría que es prohibitivo el uso en las 19. La presencia de mismatch ya moderado no es fácil de predecir para los cirujanos con los datos del fabricante. Siempre hay que mirar un desvío estándar para abajo para estar seguros. El ecodoppler es confiable para medir el edificio efectivo de flujo por ecuación de continuidad y hay que hacerlo siempre antes de la alta o dentro de los primeros 60 días después del implante. La degeneración, así como la trombosis protésica y el panus, son mucho más frecuentes en pacientes con mismatch que en prótesis que no tienen mismatch. Que hay que hacer un estudio periódico de las prótesis con eco, lo que permite detectar aumento de gradientes y reducción del orificio efectivo de flujo, siempre con un estudio de referencia luego del implante a no más de 60 días. Si hay una reducción del orificio efectivo de flujo esperado, con reducción del índice Doppler,
sí o sí tenemos que ir a una tomografía para definir causas de obstrucción, porque eso no es lo que sucede en un mismatch puro. En el primer año es frecuente la presencia de trombosis subclínica en pacientes con mismatch más que en los otros. Y esto se resuelve con la trombosis y con la anticoagulación, y si se resuelve, la anticoagulación debe mantenerse. La falta de diagnóstico de trombosis o la suspensión de anticoagulación luego de haberla resuelto favorece la formación de panus y degeneración de las valvas. La trombosis protésica es también frecuente y asintomática en TAVI y debe estudiarse sistemáticamente y, si es necesario, anticoagularla. Y por último, la presencia de mismatch es rara en TAVI y poscirugía con válvulas de número 25 o mayor. Quiero cerrar esto diciéndoles que yo no estoy en contra del uso de prótesis biológicas. Sí creo que las que tenemos actualmente no son prótesis como para ponerle a una persona de 50 o 55 años, a quien si le ofrecemos la probabilidad de no anticoagularse frente a las de anticoagularse, sin duda va a elegir no anticoagularse. Debemos decirle que a partir de los 3 o 5 años el riesgo de tener una degeneración, trombosis o panus es alta. Por otro lado, el hecho de usar valve-in-valve como resolución de esas degeneraciones en pacientes jóvenes tampoco es una solución, porque sí hay mismatch en valve-in-valve, sobre todo si vamos a hacer un valve-in-valve en una válvula que tiene un número 23 o menor, y además porque la durabilidad de las prótesis percutáneas todavía no ha demostrado de manera fehaciente alcanzar a los 10 años de sobrevida que tiene de expectativa una persona de 60 años. Bueno, espero las preguntas, muchas gracias por haberme escuchado y espero no haberlos aburrido. Bueno, buenas tardes. Comenzamos con la primera pregunta. ¿La diferencia de colocación de prótesis puede tener relación con la población más longeva? Bueno, a ver, yo no entiendo bien la pregunta a qué apunta. Si la población es más longeva, vamos a colocar más prótesis porque va a haber más prevalencia de estenosis aórtica severa. También, si la población es más longeva, vamos a colocar más prótesis en pacientes más añosos. Los pacientes más añosos, los que tienen más de 80 años, tienen una expectativa de vida de unos 7 a 10 años, con lo cual una prótesis biológica con un anillo 23 para arriba no sería un problema importante, y además si es necesario anticoagularlos porque tienen la mala suerte de entrar en el porcentaje de pacientes que tienen trombosis, lo hacemos y chao. El problema pasa cuando la población más longeva tiene una estenosis aórtica siendo joven. Por ejemplo, un paciente de 60 o hasta 65 años que puede tener una expectativa de 20 años más. Si le colocamos una bioprótesis 23 o menor, con certeza, a partir de los 5 años va a tener un problema serio. Por eso es que creo que tenemos que ser cuidadosos en esa población de adultos no tan mayores que tienen una expectativa de vida importante por la longevidad actual. Espero haber contestado la pregunta porque no sé si la entendí bien. Cuando aparece mismatch, ¿eso solo es indicación de reoperación o se evalúan los datos obtenidos previamente que tuvimos para la cirugía? Esa pregunta es muy buena. Si un paciente tiene mismatch, ya hicimos algo mal. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando con esto y discutiendo con los cirujanos en el ICBA, ellos se sentían mal porque parecía que el estudio decía que ellos habían actuado mal. Y en realidad, ellos no actuaron mal. Ellos actuaron como actúa todo el mundo, porque utilizaron un valor de referencia para elegir la prótesis, que es la media de los tamaños que una prótesis puede tener. De manera que puede suceder que uno, a pesar de hacer todo bien, resulte teniendo un mismatch moderado a severo. Si nosotros detectamos que un paciente tiene mismatch moderado a severo, o lo va a tener, porque tiene un anillo 21-19, porque tiene una superficie corporal de 1,80 m o 2 metros, bueno, pongámosle una mecánica. Supongamos que le pusimos la biológica y nos quedó un mismatch moderado a severo. Pero la prótesis no está degenerada, la prótesis no está obstruida, el paciente está asintomático y tiene una función cardíaca normal. No lo tenemos que reoperar. Pero sí tenemos que saber que ese paciente tiene más riesgo de hacer trombosis, tiene más riesgo de hacer degeneración, y si la hace y la detectamos, más riesgo de, si no la tratamos, de hacer insuficiencia cardíaca y muerte. Conclusión, el mismatch solo no es indicación de reoperación. El mismatch es indicación de seguimiento cercano,
detección de la trombosis para anticoagularlo y tratar de evitar que esa trombosis se organice para tener un panus y que reduzca aún más el orificio efectivo de flujo que lleva a la insuficiencia cardíaca y la necesidad de reoperación. Para medir el área valvular protésica, ¿qué medida de tracto de salida de BI y dónde hacemos? ¿Una medición en la válvula nativa? Saludos. Esta es una excelente pregunta. Si yo quiero medir el área efectiva de flujo de una prótesis ya colocada, la metodología que usamos con Franklin en ese trabajo que les mostré que tuvo una correlación interobservador excelente, fue medir justo por debajo del implante de las valvas de la prótesis, tomando lo que en ecocardiografía siempre se consideró como lo lógico, que es en un eje largo paraesternal, el primer eco del anillo protésico hasta el primer eco del anillo protésico del otro lado del tracto de salida. Esa medida siempre tiene que dar 2 milímetros menos que el número de la prótesis que tiene colocada el paciente. Por ejemplo, tiene una 23, esa medida me tiene que dar 21. Tiene una 21, esa medida me tiene que dar 19. Tiene una 25, esa medida me tiene que dar 23. ¿Por qué? Porque el espesor del anillo de soporte es alrededor de 1 milímetro de cada lado. De manera que tenemos, por un lado, la ventaja de que es circular. Por el otro lado, la ventaja de que vemos muy bien el borde para identificar el anillo. Y por otro lado, el hecho de que sabemos la medida de la prótesis y por lo tanto podemos saber si estamos cometiendo un error en la medida o no. Una vez que hicimos eso, clásicamente en un 5 cámaras apical medimos el flujo del tracto de salida justo por debajo del anillo protésico y luego medimos la mayor velocidad posible con Doppler continuo desde la mejor ventana, tomando la máxima velocidad incluyendo las medidas en paraesternal derecho. Con esos datos calculamos el orificio efectivo de flujo y el índice Doppler. ¿Qué opinión tiene acerca de la anticoagulación en la bioprótesis aórtica? Bueno, no hay evidencias que sostengan lo que voy a decir. Si yo tengo un paciente que tiene una prótesis biológica con un mismatch moderado, yo lo anticoagulo los primeros 3 a 6 meses. Si el paciente no tiene mismatch, puedo anticoagularlo 3 meses o no anticoagularlo, pero sigo los primeros 6 meses y si hay un aumento de gradientes o una reducción del orificio de flujo, le pido una tomografía y lo anticoagulo si veo un trombo. Cuando lo hago así precozmente y el trombo aparece y es muy frecuente, generalmente mejora el perfil hemodinámico, se agranda el orificio de flujo y los dejo anticoagulados. Conclusión, si tengo una prótesis biológica con un mismatch moderado o severo, lo anticoagulo y lo dejo anticoagulado 6 meses. Si no tiene mismatch y tiene un buen perfil hemodinámico, lo sigo. Si hay un cambio en la hemodinamia de esa prótesis, una reducción del orificio efectivo, le pido una tomografía y si hay trombo lo anticoagulo. ¿Hay diferencia de incidencia de trombosis en prótesis biológica implantada por cirugía versus percutánea? Y también preguntan el porcentaje de trombosis que tienen los TAVI. Bueno, no sé cuál es el porcentaje de trombosis que tienen los TAVI en general. Ese es un dato que no les puedo dar porque no está hasta donde llega mi conocimiento en la literatura. El trabajo que abrió los ojos de todo esto, el trabajo de Federico Asch, Martin Lyon, Camille Zapadia, hablaba de aproximadamente un 30% de los pacientes dentro de los primeros 3 meses. Si me preguntan qué es lo que yo veo mucho menos que eso, debe ser un 10-15%. Siempre partiendo de la base de que los pacientes salen con clopidogrel y aspirina. Eso para las percutáneas. No tengo datos ni no les puedo decir con certeza si hay diferencias entre las autoexpandibles y las distintas marcas y las expandibles por balón, no lo sé. No hay datos muy potentes que puedan sustentar eso. Respecto a la comparación entre las quirúrgicas y las percutáneas, les diría que son datos nuevos, porque hasta hace no mucho tiempo no se estudiaban de manera sistemática los pacientes con tomografía, y si ustedes miran la literatura van a ver
que cuando se habla de trombosis protésica se describe la trombosis como la presencia de imágenes móviles colgando en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso no es lo que a nosotros nos preocupa, porque esas son las trombosis que encontramos con eco cuando se producen embolias. Las que nos deben preocupar son las que no se mueven, las que están pegadas a las valvas, tanto en la parte de la concavidad del lado aórtico como en la convexidad al lado del anillo, del lado del tracto de salida, que son las que luego se organizan, generan fibrosis y, a mi juicio, panos. Hasta que no usemos más tomografía en forma sistemática, no vamos a poder responder esa pregunta. Bueno, justamente acá preguntan, ¿por qué tomografía antes que transesofágico para trombosis? ¿Sensibilidad de trombos chicos? No, en realidad la razón por la cual yo me inclino a la tomografía, y ustedes saben que yo soy casi un talibán de la ecocardiografía, pero yo aprendí mucho con la tomografía de cómo interpretar un eco. Ver un trombo en movimiento en un paciente que ha tenido una embolia en una prótesis es algo impactante y muy fácil de ver en ecografía, sobre todo en transesofágico. Lo que es más difícil es interpretar la forma del tracto de salida, sobre todo cuando hay formaciones por debajo de las valvas con el eco transesofágico. Ese caso que yo les mostré, yo pude ver el panus después que lo vi en tomografía. Pues después que lo vi en tomografía, yo dije, esto no lo puedo haber dejado de ver en el transesofágico y menos en el 3D. Entonces empecé a buscar las imágenes y lo vi. Pero mientras hacía el estudio no me di cuenta que eso no era un trombo. Entonces, si ustedes me preguntan, creo que la tomografía es menos agresiva, es más contundente y me permite distinguir más fácilmente entre panus y trombo que el eco. Si el paciente tiene insuficiencia renal, si no puede recibir contraste, el eco transesofágico para mí sigue siendo la opción. Pero en caso de que pueda hacerse una tomografía, creo que una tomografía es lo mejor, siempre y cuando sea con contraste y gatillada. ¿Cómo medir el área de orificio efectivo de la prótesis en forma correcta? Que hay que tener Bueno, en cuenta. recién lo expliqué recién. Usen la ecuación de continuidad. Tengan en cuenta que la crítica mayor a la ecuación de continuidad es que nosotros vemos un solo eje en el transtorácico, y generalmente es el eje menor, y que el tracto de salida es oval. En las prótesis eso no sucede, porque el tracto de salida está instrumentado por el cirujano y está hecho circular. Con lo cual ese problema de la ecuación de continuidad ya no está. Por otro lado, el hecho de poder tener un límite bien preciso del anillo protésico y medir a la altura del anillo protésico, realmente nos ayuda muchísimo. Porque si tomamos el primer eco del anillo más cercano al tórax y el primer eco del anillo más lejano al tórax en el tracto de salida, esos dos ecos son muy fáciles de ver. Entonces, esa medida es muy contundente. Y por último, tenemos la ayuda de saber el tamaño de la prótesis. Por eso, midiendo de esa manera, es muy poco probable que te equivoques y que no sea confiable la medición que hagas, siempre y cuando tomes una buena medida del índice de velocidad-tiempo del tracto de salida y a través del flujo protésico con Doppler continuo. ¿Puede diferenciar panus de trombo por eco 2D Doppler color? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que lo que me hace diferenciar panus de trombo es cuando veo, en posición aórtica estoy hablando, en posición mitral es más fácil. En posición aórtica es mucho más difícil porque no es fácil tener imágenes, aún en 3D, del tracto de salida y de las valvas que sean claras y contundentes. Salvo que sean móviles y que tengan pedículo, es muy difícil. La tomografía ayuda bastante más. En posición mitral es distinto, porque como estamos viendo la prótesis desde la aurícula hacia el ventrículo, tanto en 2D como en 3D, eso se hace mucho más accesible, porque está más cerca del transductor y tenemos menos interferencia de los artefactos que produce el material de la prótesis. ¿Qué RIN desearía ante la presencia de trombosis? Ah, qué buena pregunta. Voy a contestar intuitivamente,
porque no lo sé, pero creo que estaría entre 2 y 3. 2.5 creo que sería lo bueno y es lo que estamos usando. ¿Podrías dar 3 o 4 tips acerca de qué criterios ecocardiográficos sirven para estimularnos a creer que es una buena indicación el implante de TAVI, o por lo contrario, no debería realizarse este procedimiento en nuestros pacientes? Bueno, yo creo que el implante de TAVI es algo ya indiscutible. Desde mi punto de vista, en mayores de 80 años, tiene que haber una razón potente para no poner un TAVI. Hoy las prótesis, hablo de 80 años, creo que cuando se habla de colocar TAVI en pacientes de bajo riesgo, el peligro de esa afirmación es que se confunda bajo riesgo con baja edad. De hecho, el Partner 3 y otros estudios recientes con Corval, el Evolut Low Risk, hablan de pacientes con una media de edad de 70 a 71 años. Y ahí yo creo que hay un poquito todavía de necesidad de esperar el seguimiento de esos pacientes a más largo plazo, porque el problema allí es cuánto duran esas válvulas, cuántas complicaciones tenemos con esas válvulas. Fíjense que estamos hablando nosotros de bases de datos de 60 a 70 mil válvulas biológicas puestas por cirugía, para recién ahora darnos cuenta de que las válvulas biológicas quirúrgicas necesitan mejorar. Así que creo que yo no diría que el TAVI es para todos, pero sí es para casi todos los que tienen más de 80 años. ¿Cuáles son los tips que a mí me preocupan para empujarme al TAVI? Si un paciente tiene 70, 75 años, es una mujer y tiene un anillo 21, 19, yo elegiría el TAVI. Si un paciente hombre, 75 años, tiene un anillo 23, 21 y tiene 1,80 m de superficie corporal, elegiría el TAVI. ¿Por qué? Porque la probabilidad de mismatch es muchísimo más baja y por lo tanto la probabilidad de complicaciones de la prótesis también va a ser más baja. Por lo contrario, si un paciente tiene menos de 80 años y tiene mucho calcio en el tracto de salida, tiene mucho calcio en el anillo y tiene un anillo 25, yo le pondría una válvula quirúrgica. Si el paciente tiene necesidad de revascularización coronaria extensa y tiene menos de 80 años, le pondría una válvula quirúrgica. Hoy hay válvulas sin sutura en cirugía que parecieran tener un perfil hemodinámico mejor aún que la Perimount Magna. Pero me fijaría en el anillo como un elemento a tener en cuenta para decidir TAVI o cirugía, como me fijo a favor del TAVI si los anillos son chicos, y me fijaría mucho en el calcio a favor de la cirugía si el calcio es mucho y está en el tracto de salida. Ante la falla de prótesis biológica, luego de anticoagulación, ¿cuándo elegís TAVI y cuándo recirugía? Bueno, si el paciente se anticoagula y no mejora nada, entonces tengo que asumir que no tiene trombo, que tiene panus. Si es un paciente joven que requiere una reoperación y se le puede colocar una válvula que no repita los errores de la primera implantación, yo elegiría la cirugía. Ahora, si es un paciente añoso, más de 75 años, con una válvula 23 o más, creo que el Valve-in-Valve es una muy buena opción. ¿Por qué digo 23 o más? Porque menos de 23, cualquier prótesis percutánea que se coloque va a quedar con gradiente alto y con mismatch. Hay técnicas para romper el anillo de las prótesis, hay técnicas, bueno, pero la verdad que todavía no estoy seguro de que eso sea la solución. Yo los únicos mismatch que he visto en TAVI son en Valve-in-Valve con válvulas menores de 23. El hecho de que las prótesis percutáneas tengan el mismo problema de trombosis teniendo un buen perfil hemodinámico, ¿no ponen en duda que la trombosis en las biológicas no tenga relación con el perfil hemodinámico? En realidad el perfil hemodinámico es una parte del problema. Hace un tiempo hablaba con un ingeniero que trabaja en el desarrollo y en el armado de prótesis acá cerca de mi casa, acá en Citibel, donde yo vivo, está la fábrica de las prótesis ATS, son prótesis porcinas, y cuando uno mira al microscopio una prótesis que fue ensayada antes de ser puesta a la venta, ve que tiene múltiples cantidades de adherencias de distintos componentes de la sangre, plaquetas, fibrina, coágulos rojos, etcétera, etcétera, que sí o sí
van produciéndose de manera progresiva hasta el momento que se epitelizan. ¿Por qué? Pues son tejidos extraños. Las prótesis son o porcinas, o tienen pericardio bovino, o tienen pericardio ovino. De manera que por más que sean desvitalizadas, son injertos. Y no son alopáticos, son injertos de otra especie. Con lo cual, eso solo ya justifica la presencia de la posibilidad de trombosis. Si a eso le agrego que una prótesis tiene un perfil hemodinámico malo, entonces tengo muchísima aceleración con mayor daño de la superficie. Y eso acelera y agrava un proceso que es normal y que siempre está presente. Por eso es que hace muchos años, cuando yo era residente, las prótesis biológicas, que eran las primeras de cerdo en aquella época, las primeras Hancock, se anticoagulaban todas entre los primeros 3 a 6 meses. Yo creo que el mal perfil hemodinámico agrava el problema, no es solamente la única causa del problema. ¿La anticoagulación es necesaria hacerla con antagonistas de la vitamina K? Hay algunos trabajos en la literatura donde se ha hecho el análisis de subpoblaciones de pacientes que tenían NOAC, antagonista de factor 10, porque venían con fibrilación auricular. Y hasta ahora no se ha demostrado que tenga el mismo efecto anticoagulante para prevenir la trombosis los antagonistas de factor 10 activado que los antagonistas de vitamina K. Creo que falta todavía para esto, pero sí está claro que no hay todavía evidencia que permita elegir los antagonistas del factor 10 como primera elección cuando detectamos una trombosis en una prótesis biológica. ¿Qué opinión le merece las prótesis sin sutura? Saterless, Perceval S. Bueno, la Perceval se dejó de fabricar. Yo tuve experiencia con algunas Perceval que el doctor Piccinini puso en el ICVA. Acorta mucho el tiempo de bomba, hace que la cirugía sea más rápida, sea más cómoda, disminuye la cantidad de bloqueo AB porque tienen que resecar menos en el anillo, tiene un perfil hemodinámico bastante bueno, pero por alguna razón que desconozco, se retiró del mercado. Ahora hay otra que están utilizando, de las cuales he visto pocas. Creo que la mayor virtud es el tiempo de bomba más corto y mejor perfil hemodinámico. Paciente de 80 años con TAVI hace 2 años. Controles semestrales normales, asintomático. ¿Seguimos controlando cada 6 meses o podemos espaciar? Yo iría cada año, como pusimos en el algoritmo. ¿Cuál es su experiencia con anticoagulación con los NOA? Bueno, a mí me va muy bien. Yo para una fibrilación auricular elijo los NOA sin duda. Yo uso mucho la Pixaban. Uso Pixaban no porque alguien me diga que lo tenga que usar, sino porque me resulta cómodo, porque tiene una vida media más corta. Y si bien no tiene antídoto como tiene el Dabigatran, con una suspensión de 24 horas realmente no hay muchos problemas, aun cuando hace falta intervenir de urgencia. Yo utilizo Apixaban 5 miligramos cada 12 horas, pero eso fundamentalmente para las fibrilaciones auriculares en pacientes no valvulares. No uso me va bien, realmente me va muy bien. No utilizo eso para las prótesis. Bueno, vamos a hacer las 2 últimas preguntas, si te parece. Hay muchas más, pero Si bueno. no me voy a quedar viviendo en la web, Francis. Sí, más o menos, por eso vamos a hacer las 2 últimas. Y mediría el orificio del tracto de salida del BI en 0,5 o 1 centímetro de distancia luego de la colocación de la prótesis, ya que deja de ser elíptico en la válvula aórtica y pasa a circular. No sé si... Bueno, eso lo contesté antes, sí, sin duda, pero no iría 0,5 a 1 centímetro, yo mediría la parte circular. Eso es lo que medimos en definitiva. ¿Qué mecanismos estarían implicados en la menor durabilidad de las bioprótesis en los pacientes menores de 55 años? Es una buena pregunta, que hay varias cosas. Una de las cosas es la inmunidad, otra de las cosas es la coagulación, otra de las cosas es el metabolismo del calcio,
Otra de las cosas es la, digamos, diferente actividad física entre los jóvenes y los mayores, pero básicamente creo que hay que tomar ahí el modelo de lo que sucede con las prótesis en posición pulmonar y tricuspidia en los jóvenes con congénitas, donde realmente la clasificación se produce muy rápido y eso aparentemente es producto de la inmunidad y del metabolismo del calcio. Pero la verdad, no tengo una respuesta exacta para darles, aunque eso es una realidad ultra comprobada. ¿Qué anticoagulante utiliza? Yo utilizo acenocumarol. ¿Por qué uso acenocumarol? Porque es barato, porque los hematólogos en Argentina lo controlan muy, pero muy bien. Realmente son muy, pero muy pocas las complicaciones que uno tiene con acenocumarol si tiene un hematólogo en el grupo, o en el pueblo, o en la ciudad, o en las cercanías, porque los hematólogos están muy bien entrenados para manejarlo, y porque además con un paciente que tenga algún mínimo entendimiento de cuáles son las precauciones que debe tener y con un control mensual, funciona muy, pero muy bien. Y es más barato. Bueno, Ricardo, te quiero agradecer mucho y bueno, y agradecerle a todos por haber participado, al equipo de Agimed y Philips también por el soporte. Y bueno, la verdad que estuvo excelente, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y no sé si querés cerrar con algunas palabras finales. Sí, agradecer la iniciativa de Agimed y de Philips de este tipo de educación virtual. Creo que nos viene muy bien, creo que esto ha llegado para quedarse. Quiero invitarlos, si me permitís, Guillermo, a todos al Ateneo de Imágenes del ICBA, que es todos los miércoles a las 13:30, es abierto. Pueden entrar a la página del ICBA, ahí tienen el link. Va a ser un gusto recibirlos. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan podido compartir mis experiencias y mis ideas, y yo realmente me llevo mucho de las preguntas y de las respuestas que ustedes dieron a mis preguntas. Un gran abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Querés repetir de nuevo la página del Ateneo? El Ateneo del ICBA se busca en www.icba.com.ar. Ahí van a encontrar ateneos virtuales. Está el Ateneo Central de los jueves y está el Ateneo de Imágenes en Cardiología del servicio a las 13:30 los miércoles. Y ahí hay un link donde pueden entrar por la plataforma Teams, que es muy fácil de descargar en el celular o en la computadora, con una dinámica parecida a esta. Excelente, muchas gracias. Bueno, Gracias a vos, Guillermo. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene, que va a hablar la doctora Ana de Dios sobre válvula tricúspide. Para quienes no se hayan anotado, pueden anotarse en nuestra página web. Muchas gracias a todos y muy buen fin de semana.